A la consejera Cosette López. Muchísimas gracias, abogada, por estar con nosotros. Estamos viendo la silla vacía de Marlon Ochoa. Consejera, buenos días. ¿Los han llamado a ustedes para ser parte del testigo del juicio contra Marlon Ochoa? Buenos días nuevamente. Buenos días, es un gusto saludarles en este lunes. Bueno, nosotros no hemos recibido convocatoria alguna para comparecer en el modo de prueba testifical. Sí hemos sido llamadas para poder proporcionar mucha información de carácter documental, que obviamente tiene un peso importante y que debo decir goza de mucha legitimidad, porque adicionalmente fue información que se fue levantando a lo largo del tiempo que transcurrió durante toda esta época crítica. Recordemos que esta crisis que se desató finalmente después de las elecciones del 30 de noviembre, que tuvo su cúspide más pronunciada, vamos a decir, tuvo diferentes etapas. Y desde el principio hubo situaciones que vulneraban y socavaban la institución, que es la principal rectora de las elecciones, en términos de organización, en compañía de los partidos políticos, que son quienes constituyen los organismos electorales. Así que nosotros hemos estado proveyendo desde ya algunos informes, y de hecho vamos a remitir pronto otros. Por ejemplo, el informe de las ausencias del quórum de un mes y tantos días que se dieron durante el mes de julio del año pasado y que impactaron directamente en la implementación de las tecnologías cuya falla en el sistema de divulgación después nos querían adjudicar a nosotros, cuando gozó precisamente de ese mes y medio de atraso, que es únicamente adjudicable a un sector del Consejo Nacional Electoral, entre muchas otras cosas bastante relevantes. Yo debo decir que debe rescatarse en este momento, porque hay bastante ruido y hay bastante tergiversación de los datos. Yo que siempre recuerdo este asunto relacionado con una minoría silenciosa y una mayoría ruidosa, una mayoría que grita falsedades y una minoría que susurra las verdades. Creo que en este punto debe haber un manejo correcto del proceso, que efectivamente brinde la sensación de resarcimiento y el deseo de justicia de la población hondureña. Hay situaciones de carácter democrático, y eso no es un asunto teórico, no es un asunto de poesía ni de frases elevadas. Se trata de que en cada casa de los hondureños que no estaban participando de ese proyecto que pretendió arrebatarle la democracia a Honduras, en cada casa se respiraba miedo. En cada casa había incertidumbre. Y cada vez que una persona en un lugar me susurra un gracias, eso es lo único que yo puedo rescatar. Yo únicamente estaba actuando como funcionaria en el cumplimiento de mis deberes. Tenemos un marco legal que seguir, y el activismo político no nos estaba permitido, mucho menos la estructuración de un ataque que pudiera coordinarse desde dentro del CNE y también coordinarse desde afuera, que fue exactamente lo que sucedió y que terminó con un asunto bastante impresentable del que nadie habla, y es que no querían que hubiera declaratoria. Y yo planteo esta mañana, si no hubiera habido declaratoria, ¿dónde estuviéramos hoy? Sí. ¿Qué estaría pasando? ¿Quiénes estarían gobernando? ¿Cómo estarían las instituciones? Ciertamente, yo tengo, debido a los daños que sufrí como persona, como madre, como mujer, tengo un nivel de daño personal. Pero eso no deslegitima mi presencia como presidenta del Consejo Nacional Electoral, como ciudadana y como funcionaria, para hablar y seguir enarbolando la verdad. El deseo de justicia que nosotros tenemos y que el pueblo también tiene, porque ellos recibieron únicamente un 18 y algo de % de votos. Su proyecto no fue aceptado por la población. Ese deseo de justicia que se tiene también pasa por la reivindicación de la verdad. La documentación que remitimos al Congreso Nacional goza de toda la posibilidad de ser verificada. No es una mentira, no es un discurso que se manda en redes y tiene bots para seguirlos apoyando por otro lado. Es lo que dijimos en su momento y es corroborable. Así que yo creo que hay que ponderar la seriedad que debe tener el proceso, ponderar que se trata de justicia,
y sobre todo hablar con la verdad. Ayer tuve la oportunidad de escuchar a alguien que decía que por qué solo de un partido político estaban recibiendo los juicios políticos. La respuesta es porque solo un partido político intentó secuestrar el proceso electoral, socavó permanentemente la estabilidad democrática del país e incluso al final intentó que no hubiera declaratoria. Con lo cual intentó secuestrar los resultados finales de las elecciones. Sí. Hay una cosa adicional que yo quisiera decir que nadie dice y que a mí me resulta de importancia. A veces me parece ingenuo o simplemente quieren ver para el lado cuando se acusa de fraude al Consejo Nacional Electoral desconociendo los procesos. Una persona que es consejero sabe que no puede tocar adentro como consejero nada, que no tiene ni una clave para ingresar a sistemas, que no toca un solo voto, que solo contabiliza actas, que lo ve a través del sistema, sabe el alcance de sus atribuciones y sabe hasta dónde llega. Punto. Y aquí, debo decir, ganara el Partido Liberal o ganara el Partido Nacional, el partido que estaba en el gobierno socavando el proceso iba a gritar fraude. Sí. ¿O acaso se les olvida que cuando estaban sacando sus audios fabricados, decían que yo quería proclamar al candidato del Partido Liberal? Aquí, si el candidato del Partido Liberal hubiera ganado, también hubieran gritado fraude, y eso es algo que quieren ver hacia el lado y olvidarlo. Consejera José López, una pregunta tiene Jackie Redondo. Abogada, rápidamente entonces, usted ya ha dejado claro que les han pedido pruebas como testigos documentales que todavía no las han citado a el Congreso Nacional, y rápidamente el señor Mario Morazán, magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral, dijo que esta es una operación para apoderarse de la institucionalidad. ¿Qué le podemos decir a él al respecto? Bueno, yo en realidad no quisiera referirme tanto a lo que él dice de lo que se está haciendo. Es fácil gritar que se quieren apoderar de las instituciones en la política de los espejos, en la cual ellos durante una operación de más de un año y tanto no lo lograron, porque trataron de apoderarse de las instituciones de forma ilegítima. Quisieron secuestrar la voluntad de las consejeras. Todo resultaba bien únicamente cuando votábamos en conjunto. Utilizaron el Ministerio Público, hasta la Procuraduría General de la República, para querernos ubicar cuando estábamos huyendo de la inseguridad que nos provocaba el propio gobierno, en ventaja y en atropello de nuestros derechos fundamentales. Esto no es más que un discurso orquestado que sigue siendo parte de lo mismo. Yo lamento mucho que crean que somos tan tontos que vamos a caer en su discurso solo porque ahora ya no son gobierno. Yo repito, ellos acusan de que se quiere secuestrar a las instituciones o que se quiere apoderar de las instituciones a través de los espacios públicos que existen, después de lo que ellos hicieron y en un momento en que se está impartiendo justicia y que yo digo se debe velar por las formas. Yo repito la pregunta: si no estuviéramos en este momento bajo la situación que estamos, en la institucionalidad y la tranquilidad que los hondureños respiran a pesar de las circunstancias y de las complicaciones que tenemos siempre los hondureños, ¿dónde estuviéramos en este momento? Consejera. Vea, cuando estas personas se pronuncian así, cuando incluso nos odian o nos atropellan, es porque no somos parte de ese 18%. Y eso hay que tenerlo claro. Consejera, aparte de todas las pruebas de las ausencias, ¿qué otro tipo de pruebas han colaborado ustedes con la Comisión de Juicio Político del Congreso Nacional? Bueno, nosotros hemos estado enviando informes relacionados con cómo se ejecutó el proceso. Recordemos que la denuncia, según tenemos entendido, ¿verdad?, porque no es un documento que haya salido del Consejo Nacional Electoral, gira alrededor de varias cosas. La paralización del quórum, que es algo comprobado, y por eso le hablo. No solo fue público, a ver, incluso sin un informe del CNE, eso es algo comprobado. El mes y medio transcurrió y aquí es bastante cínico alegar que no hubo coordinación, por ejemplo, con los colectivos de Libre que se tomaron en el momento de recepción de los pliegos del TREP en el edificio. Es bastante absurdo cuando después entró a un salón diciendo: les dije que iban a jugar, que estaban jugando con fuego, que no se iban a salir con la suya. Es bastante absurdo desconocer las cosas de las cuales todos fuimos testigos. A veces ni siquiera necesitamos redundar en la prueba documental, basta con mirar al pasado y echar
una miradita en nuestra memoria, que ahí están las cosas recientes y frescas. Entonces los documentos giran alrededor de eso. Cuando se detuvieron los escrutinios especiales también y hubo participación de partidos políticos y de un porcentaje de empleados del Consejo Nacional Electoral bajo precisamente las instrucciones de alguien. Cuando, por ejemplo, públicamente se pedía que hubiera escrutinios especiales y cada vez que la presidenta Hall llevaba eso al Pleno, se votaba en contra por parte de Ochoa, para después salir diciendo que había fraude. Había muchas cosas que se hicieron que en ejercicio de atribuciones podían haber avanzado en un proceso que tuviera mayor tranquilidad a pesar de las complicaciones, y siempre se persistió en socavar el proceso. En este momento, antes de ser suspendido todavía Ochoa, él seguía socavando la institucionalidad, porque el desorden, el caos que ellos sembraron es precisamente donde iban a encontrar los frutos de su esfuerzo antidemocrático, sistemático, que definitivamente le estaba absolutamente vedado a un funcionario electoral. Es inaudito que se exija neutralidad de los funcionarios y a él se le defienda porque se comportó como activista por algunos sectores políticos. Consejera, en este momento que el consejero Marlon Ochoa está separado, está suspendido, perdón, ¿cómo se están manejando y tomando las decisiones a lo interno del Consejo Nacional Electoral? Bueno, a él recientemente lo suspendieron, ¿verdad? No es una situación hacia atrás, y se había estado manejando con un acta abierta a través de comunicados y demás, sin sesionar presencialmente, porque ha representado un riesgo para nosotros siempre, pese a que se quiera minimizar ahora por el paso del tiempo y porque los miedos han desaparecido. Se quiera minimizar lo que nos ha sucedido y lo que le ha sucedido al país y los riesgos que se enfrentaron. Hemos seguido trabajando, la agenda ha bajado, obviamente estamos en una etapa que es más que todo administrativa y que creo que debería suceder en paz, ¿verdad? Nosotros hemos seguido con nuestra agenda y cumpliendo con deberes propios del cargo. Abogada, vemos que el juicio político es netamente tema administrativo. Hay varios sectores que piden que se lleve al tema penal la parte administrativa y que no solo sea suspendido el funcionario del cargo y no solo sea destituido el funcionario del cargo, sino que también se presente persecución penal en contra de ellos. Bueno, lo cierto es que el juicio político, y con la gravedad que incorpora, por supuesto, ¿verdad? Porque hay una dosis importante de peligrosidad en lo que estaban haciendo. Y en el momento en que hagan el ejercicio que yo les he dicho de pensar en dónde estuviéramos, sabremos la dosis de peligrosidad. Tener un programa 4 veces a la semana y decir que no hay libertad de expresión, no es cierto. Que sucede en lugares donde no hay libertad de expresión. En donde la gente no tiene libertad de expresión, no puede decir que no tiene libertad de expresión. Se va y tal vez lo grita desde afuera y tal vez sí logra salir. Aquí se está hablando ya de una dictadura, se está hablando de diferentes cosas que siempre han sido parte del discurso político de un partido que estaba en contienda, que era gobierno, que tenía ventaja y que hizo sistemáticamente un proceso para socavar el proceso, contando con el consejero nacional electoral. Si en esos aspectos hay asuntos de relevancia, que son de carácter penal, efectivamente pensaría que debe llegarse a ello, conservando la forma y el respeto del Estado de Derecho y también de las personas, no como lo que nos hicieron a nosotros, que nos querían aprender para que no hubiera declaratoria, que nos fueron a interrogar con personas encapuchadas que ni siquiera el crimen organizado las interrogan así, que nos pedían cosas con términos de 3 horas, que se reunían unilateralmente. Una fiscal de delitos electorales se reunía unilateralmente únicamente con el consejero Ochoa en la víspera de la presentación de esos audios, entre comillas, que todavía quiero saber de dónde los sacó y quién se los fabricó, porque le puedo asegurar por la vida de mi familia y la mía que esa persona que habla ahí no soy yo. Hay que hacer una distinción correcta entre evidencia y herramienta de difamación. Y aquí había una difamación que se hizo contra mí porque yo estaba en medio, porque estaba en el proceso. Pero si Jackie Redondo hubiera sido la consejera y Jackie Redondo no hubiera formado
parte de los planes de socavar el Estado del Derecho, haciéndose cómplice de ellos, sepa que Jackie Redondo hubiera sido atacada. Y que formaba parte todo esto de un plan del cual Ochoa no puede vincularse y que con la información que él mismo manejaba, precisamente se coordinaba un asunto de carácter orquestado con toda la institucionalidad que uno le puede dar seguimiento, puede ver audios, tweets, puede ver declaraciones, documentos, todo lo que usted puede ver coordinado con secretarios de Estado, coordinado con Ministerio Público, pero con Procuraduría General de la República, con los otros órganos electorales. Entonces no hay forma de vincular y no hay forma de que no se busque los diferentes niveles de responsabilidad después de que el juicio político acontezca y dependiendo, por supuesto, de cuáles sean las resoluciones que se tomen a nivel de Congreso Nacional. Consejera, ¿me confirma esa información donde una fiscal de delitos electorales se reunía con el consejero Marlon Ochoa? Se lo confirmo, yo la vi saliendo y la vi subiéndose al ascensor, yo personalmente, cuando yo en camino al Salón del Pleno. ¿Qué fiscal es y qué hacía ahí, Carmen Turcios, y no sé qué hacía ahí. Qué bárbaro. Consejera, ¿y con ustedes ninguna vez se reunió ella? No, nunca, ni siquiera cuando fuimos presidentas. ¿Y Solo eso se reunió para los fue antes interrogatorios. o después de los audios, esa reunión? Antes, como 1 o 2 días antes. 1 o 2 días antes de los audios, usted mira a la fiscal Carmen salir de la oficina de Marlon Ochoa. Exacto, sí. Y lo vimos varias personas que íbamos caminando juntas por el pasillo. Consejera, todas estas Con amenazas... otra persona que no sé quién era. Con otra persona que no sé quién era. Todas estas amenazas que usted recibió en su contra y las que ha mencionado, ¿las tiene documentadas también o ya son parte de la Comisión de Juicio Político del Congreso Nacional? Bueno, las tenemos documentadas. Hay cosas que como institución se han librado y hay cosas que yo tenía directamente en una oficina de información que se iba recabando. Vean, la mentira repetida es un instrumento básico, esencial del Partido Libertad y Refundación en su activismo. Cada vez que ellos van a lanzar una línea mediática y que van a empezar a publicar algo, ellos fabrican mentiras que aspiran a que la gente las crea porque las dicen y las recalcan y recalcan y recalcan en el tiempo, al estilo del publicista nazi de Hitler. Repite, repite, repite que algo quedará. Y por supuesto que hay cosas que yo desde el principio pensé, esto se van a convertir en mentiras que ellos quieren instalar en la mente de la población para después decirles que son los otros los malos, que ellos son los buenos, que los otros son perversos, que pobrecitos ellos. Yo les dije el 30 de octubre que ellos se iban a querer transformar en víctimas. Y ahí están. Y vea, yo soy una persona que habla con determinación, soy una persona que habla con fuerza, que argumenta, pero esto no ha sido fácil. Sí. De ninguna manera ha sido fácil. Ha sido la mayor tormenta de toda mi vida. La exposición a mi familia, a mi hija, que se le adjudicaba la paternidad de alguien que no es, la fabricación de ese nivel de mentiras que ya yo el 18 de septiembre del año en que apenas había empezado en el Consejo Nacional Electoral tenía que estar desmintiendo. Eso también es parte de lo que hicieron. A mí no se me olvida que el ataque comenzó en cuanto llegué, porque nos querían obligar a que hiciéramos una rotación de presidencia que ellos querían fabricar a la medida de sus necesidades como partido. A mí eso no se me olvida, que inmediatamente se fue al edificio nuevo del CNE y grabó un video llamando sinvergüenza a Ana Paola, porque habían puesto una placa y porque no habían mencionado a la presidenta Xiomara. A mí no se me olvida el nivel de ataque que sufrimos. Y sí, debo decir que hicimos esfuerzos por llevar la gobernabilidad del colegio electoral, que hicimos esfuerzos, que tuvimos esfuerzos por hacer momentos de armonía, que queríamos avanzar. Pero esto no fue fácil. Esto fue el mayor riesgo de nuestra vida, con un costo que nadie nos va a reparar. Yo, ¿cómo le reparo a mi hija que hayan salido en todos los medios, que hayan recortado una fotografía en que salía con su padre, que lo hayan recortado para adjudicar otra paternidad, para hablar de riesgos, para decir que a mí me debían investigar por negocios ilícitos? ¿Quién me va a reparar a mí eso?
No hay forma de que lo reparen y sepa que lo hice porque estaba ahí. ¿Y por qué fabrican audios? Fabrican audios porque nunca me pudieron encontrar nada ilícito. Usted no cree que buscaban y buscaban y buscaban, porque había una candidata presidencial que suplicaba que nos metieran así fuera un día a la cárcel, que con eso ella se iba a sentir bien, porque tenía línea directa con un fiscal. Nadie nos va a poder reparar eso. Y yo tengo causas en el Ministerio Público y la consejera las tiene, sin ninguna razón. ¿Y quién era el denunciante? Marlon Ochoa. ¿Y para qué las producía? Para después irnos a recusar que porque estábamos investigadas. Y al mismo tiempo se me negaba acceso a las supuestas investigaciones y por escrito se me decía que yo no era investigada. Marlon Ochoa no puede vincularse del daño personal, del daño que me hizo, del daño que le hizo al país, de lo que intentó y de lo que pretende intentar. Porque sepa que toda esta fabricación de victimizarse, de irse, de que el presidente de la Internacional Socialista diga que Marlon Ochoa está siendo perseguido en Honduras porque documentó el fraude. Aquí no hubo ningún fraude. Aquí intentaron hacer un fraude en los escrutinios especiales. Un sector de un partido y todos los organismos electorales fueron socavados por el Partido Libertad y Refundación, y los empleados que dirigía Marlon Ochoa participaron en esa etapa también de la parálisis y participaron cuando se paralizó el Consejo Nacional Electoral bajo mi presidencia, porque él no quería comparecer, porque en lugar de hacer uso de los instrumentos que tenemos los consejeros del voto, quería obligarnos, era una forma de coaccionarnos para votar como él quería, porque querían que el proceso saliera a favor de ellos a como diera lugar. Y cuando vieron que solo el 18% de la población lo votó, todavía lo siguieron intentando. Y trataron de apresarnos y trataron de llevarnos a un punto en el cual no pudiéramos dar declaratoria. Dijo que estaba preocupado por nosotros, que iban a montar vigilias. Nos hicieron un habeas corpus para que ilegalmente nos buscaran y al ser habidas sí pudieran hacer algo en contra de nosotros. ¿Cuántas cosas nos sufrimos que no se van a reparar fácilmente? El daño que nosotros hemos sufrido no se repara por un juicio político. Lo que intentaron hacerle a Honduras no se repara con un juicio político. Abogada, pasará mucho tiempo para que haya cicatrices de esto. ¿Deben destituirlo? Por supuesto que sí. Esa persona no merece un espacio en el Consejo Nacional Electoral que utilizó precisamente para socavar la democracia y para trabajar en contra de la voluntad del pueblo hondureño, porque lo que quería al final es que su partido y su proyecto político prevaleciera por encima de la voluntad del pueblo hondureño, que en más de un 80% los rechazó. Los rechazó y los rechazó. ¿Sí? ¿Cómo avanza la conciliación para el 27 de abril con el consejero Marlon Ochoa, ya que no lo localiza en este momento? Bueno, nosotros igual vamos a comparecer. No comparecer a las cosas es lo de él, ¿verdad? No fue a las sesiones y ahora quiere negar el impacto que tuvo ese retraso. No fue a la otra audiencia. No entendí por qué, porque en realidad el juicio político de esa semana era contra otra persona. Y ahora no llegó tampoco al Congreso Nacional. Y me sorprende porque en realidad, aunque lo de él es no comparecer a las cosas, eso es lo de él, eso es estilo, pensé que con lo organizado que es con la información y con el compromiso que tiene con las mentiras, iba a asistir, pero no está ahí. Y bueno, yo creo que igual la verdad tiene que ser reivindicada en el justo valor que tiene. La mentira no puede seguir siendo ensalzada. Y como dije antes, se debe hacer una diferencia entre evidencias e instrumentos de difamación, que son los que estuvo fabricando todo el tiempo la gente de Marlon Ochoa, y él precisamente utilizándolos para socavar nuestra dignidad personal, nuestras atribuciones como funcionaria y, por supuesto, socavar sobre todo el proceso electoral que pretendieron arrebatarle al pueblo hondureño. Porque más importante que mis atropellos en este momento son los atropellos que quisieron hacerle al pueblo hondureño y ese alivio que percibió el pueblo hondureño cuando ellos fueron rechazados y solo recibieron un 18 y tanto % de votos. Ya para finalizar, usted decía que no bastaba un juicio político contra Marlon Ochoa para que pagara por todo el daño que hizo. ¿Se merece un requerimiento fiscal?
Pues yo creo que sí hay algunos elementos que indican que él cometió delitos. Eso debe suceder. Y le quiero decir algo, al final la justicia humana no termina por resarcir el daño psicológico y todas las situaciones que uno puede haber atravesado. Vivir con miedo, no poderse subir a un ascensor, que sus empleados fueran amenazantes con uno, eso no se repara de ninguna manera. Es un daño que no se va a poder reparar. Pregúntele a nuestras hijas que estaban y no merecían ser parte de esto, si les va a reparar el daño el hecho de que él ahora no sea funcionario y no se gane el dinero que ganaba ahí por hacerle daño al pueblo hondureño. Nada va a reparar eso. Abogada Cosette López, gracias por su tiempo en Hoy Mismo AM. Estaremos en comunicación sobre este tema de juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa. Es un gusto siempre hablar con ustedes y que Dios bendiga a Honduras. ¿Le llegó alguna notificación a la consejera presidente Ana Paola Hall para que fuese testigo en este juicio político? Únicamente lo que les acabo de comentar, ambas la misma condición, ha sido solicitud de informes, de documentos. Sí remitimos nosotros un informe, vamos a estar remitiendo otros el día de hoy y estaremos haciendo una solicitud formal para comparecer ante la comisión del Congreso Nacional de este juicio especial en el momento oportuno. Bien, muchas gracias. Una comparecencia. Gracias, abogada. Muchas gracias. Que esté muy bien. Saluditos. Muchas gracias. Gracias a la abogada Cosette López, que es consejera del Consejo Nacional Electoral.